Medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a la siguiente rueda de prensa. Está con ustedes el doctor Raúl Guillén López, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal. Como invitado especial se encuentra con ustedes el doctor Héctor Díaz Santana, director general de la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Estimados medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa, donde informaremos respecto a la cobertura estatal de la implementación del nuevo sistema de justicia en representación de la doctora Mayra de los Ángeles Formó Rangel. Nos acompaña el doctor Héctor Díaz Santana, director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia. Sonora ya tiene un nuevo sistema de justicia. El día de hoy ya pone en marcha este nuevo sistema de justicia de aplicación en todo el Estado. Y con ello se cumple en tiempo y forma con el marco constitucional de la reforma de 2008. Las personas hoy, los sonorenses hoy, se encuentran, dialogan y proponen soluciones para llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre, el caso llega a los tribunales, donde cada uno de ellos aporta pruebas, un juez los escucha y resuelve. Porque hoy, gracias al nuevo sistema de justicia en Sonora, las soluciones son más fáciles de alcanzar. Ahora también hay inclusión. Cualquier persona puede acudir a una audiencia pública y ver cómo se hace justicia. En materia penal hay un nuevo sistema en Sonora que es transparente y que da confianza. Antes, nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión preventiva mientras llevaban un proceso. Ahora, después de un siglo, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Actualmente se busca que se respeten los derechos tanto de la víctima u ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una investigación y un procedimiento. Antes, los juicios duraban mucho tiempo, meses, años inclusive. Ahora, en el nuevo sistema serán mucho más cortos. En el nuevo sistema de justicia, el juez decide de manera imparcial frente a las solicitudes de los intervinientes. Los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales públicas y contradictorias. Los juicios orales reducen notoriamente el tiempo de resolución. Este nuevo sistema de justicia en Sonora ya es una realidad y es el resultado del trabajo encabezado por la ciudadana gobernadora, quien ha estado muy al pendiente de cada avance que se tiene en este nuevo paradigma y coordinado por esta Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora, de la cual soy responsable, destacando acciones muy concretas y puntuales que marcarán un antes y un después en la forma de administrar y procurar justicia. El paquete normativo compuesto por 12 leyes permitió la entrada del Código Nacional de Procedimientos con la reforma con el inicio de la implementación del día 15 de diciembre. Por lo que respecta a la capacitación, los jueces están debidamente capacitados y ya cuentan con las salas de juicio debidamente construidas, ¿sí?, y funcionales. Por lo que toca a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que encabeza el licenciado Rodolfo Montes de Oca, es importante puntualizar que los ministerios públicos
peritos y asesores jurídicos gratuitos para la víctima ofendidos ya cuentan con la formación necesaria para operar en este nuevo sistema, al igual que los mediadores y facilitadores en centros de justicia alternativa. En este contexto, también los defensores públicos han recibido capacitación suficiente para operar en este nuevo proceso. Es importante destacar que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Estatal Investigadora y los policías municipales fueron capacitados en habilidades para procesar la escena del crimen y como primer respondiente. Más de 7.747 elementos y operadores fueron capacitados con 10.000 horas de clase. En el tema de difusión inició ya una estrategia de difusión masiva en radio y en redes sociales. En el rubro de financiamiento se gestionaron alrededor de 250 millones. Gracias al arduo trabajo de los tres poderes se ha logrado alcanzar esta cifra tan importante. El objetivo de este nuevo sistema procesal es la búsqueda de la verdad y la solución del problema, siendo esto último lo que la mayoría de las personas buscan. Este nuevo modelo de proceso, ¿sí?, también adicionó los mecanismos alternos de solución de conflicto o de controversias, ¿sí?, como una garantía de acceso a una justicia pronta y expedita. Con ello, se logrará primero cambiar al paradigma de la justicia, cambiar al paradigma a una justicia restaurativa. 2. Propiciar una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí. 3. Privilegiar la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. 4. Que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño. 5. Despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Solo como referencia, las víctimas anteriormente de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora tienen un abogado sin costo para que les expliquen en un lenguaje sencillo sus derechos desde el inicio hasta el final del juicio. Con la anterioridad, una sola forma de resolver el conflicto penal, el procedimiento tradicional. Ahora, diversas formas de solucionar el conflicto penal, criterios de oportunidad, justicia alternativa, salidas alternas, procedimiento abreviado y un juicio público. Antes, la prueba, las diligencias eran secretas. No había equilibrio procesal, el juez no acudía a las audiencias y con ello se fomentaba la corrupción. Ahora, audiencias públicas, habrá equilibrio procesal, el juez estará en las audiencias y desde luego con ello se inhibirá la corrupción. Esto es relevante. Sonora ocupaba antes el último lugar en la implementación de la reforma penal a nivel nacional. Ahora, hoy, Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en la duración para la implementación del nuevo sistema de justicia, en tan solo 8 meses. El nuevo sistema de justicia penal fomenta la cultura de la paz. Se resuelven los conflictos a través del diálogo. Los tiempos de resolución son más cortos y se proponen soluciones atendiendo a las necesidades y posibilidades de la víctima y del imputado. De rezago al liderazgo. Sonora, como yo les mencioné ahorita, ocupaba el último lugar. Ahora
ocupamos a nivel nacional el primer lugar en tema de duración de término para la implementación de un sistema. Oaxaca lleva años implementándolo, 7 años, alrededor de 7 años. Otros estados han durado 4, 5, 6 años y no han terminado. Nosotros, con voluntad política, ¿sí?, y reconociendo el gran esfuerzo del Poder Judicial del Estado, el gran esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las policías estatales preventivas, de la policía estatal investigadora, de las policías municipales, se ha logrado. El nuevo sistema de justicia penal en Sonora es transparente y da confianza. Y a partir del día de hoy está en marcha. Sería todo. Le daré el uso de la voz a nuestro amigo, el doctor Díaz Santana. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto y un privilegio estar aquí en Sonora en un día histórico. Se trata de implementar un nuevo sistema de justicia penal, que es una actividad difícil, compleja. Ya lo comentó el doctor Guillén, la reforma de justicia inició en el 2008 y algunos estados como Chihuahua iniciaron su implementación en el año 2007. Después del 2008 se iniciaron procesos de gradualidad y cada una de las entidades federativas fueron entrando de manera diferente. Hoy tenemos 16 estados que concluyeron su implementación total y uno de ellos es Sonora. Sin embargo, Sonora tiene un mérito particular. A diferencia de otros estados, lo hicieron en prácticamente, como lo comentó, 8 meses. Y esta actividad no es fácil, esta es una actividad compleja, una actividad difícil. Hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de todo el gobierno del estado. Esta es una actividad que tiene que ser de manera integral, es una política pública, y una política pública donde están inmersos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno de ellos tiene sus funciones. Por ejemplo, el Poder Legislativo tuvo la necesidad de modificar y cambiar leyes, el Poder Judicial modificar sus estructuras, crear nuevas infraestructuras, sistemas informáticos, también capacitar y seleccionar a nuevos jueces, y el Poder Ejecutivo prácticamente donde descansa el tema de la Fiscalía, de los ministerios públicos y las áreas de seguridad pública como son los policías, es muy complejo. Esta es una política pública integral, transversal, que también trastoca los 3 ámbitos de gobierno, desde los municipios, los estados y la federación. Y en este tema es importante señalarlo. Este esfuerzo se realizó con la colaboración de todas las entidades, pero también hay que reconocer el trabajo en conjunto entre la federación y el estado de Sonora. Para la federación era muy importante que Sonora, que representaba un estado de suma preocupación, y les puedo decir que hace un año era el único estado que no tenía definida su etapa de gradualidad, ni tenía definido cuál iba a ser la forma que iba a entrar en operación. Este trabajo y este esfuerzo hay que reconocer a la señora gobernadora, a todos los titulares de los poderes de los estados y también al doctor Raúl Guillén, que de manera acertada a un técnico, a una persona que venía de la academia y que era un experto en el sistema acusatorio, le dieron la oportunidad de participar en este proceso que es totalmente histórico. El doctor Guillén ya les comentó cuáles son los beneficios del nuevo sistema. Yo lo que les quiero comentar son 3 cosas importantes. La primera, que es un proceso que hoy concluye una etapa, pero que debe de continuar con otras más. Tenemos pendiente el tema de justicia para adolescentes, tenemos pendiente el tema de ejecución de sanciones y sobre todo tenemos pendiente la maduración y que ese sistema funcione y funcione de una manera adecuada. Número 2, ese es un proceso de modernización. Con reforma o sin reforma, la ciudadanía, que fue el pilar fundamental para este cambio estructural, fue la que impulsó el cambio. El sistema de justicia penal como estaba diseñado ya no funcionaba. Había mucha queja social y sobre todo la percepción de la justicia y del Estado de Derecho muchas veces entra por el tema penal. Solamente las personas que están vinculadas a un tema de un juzgado familiar, de un juzgado mercantil o civil, conocen
el desempeño de los juzgados, pero la justicia penal, donde es público, cuando algunas personas cometen ilícitos y ofenden a una víctima en particular y a la sociedad en su conjunto, muchas veces la perciben qué pasa con el Estado en su desarrollo de la garantía del Estado de Derecho y la paz social. Entonces, es un proceso también de modernización. Teníamos que cambiar y estamos cambiando. Y por último, hay un principio que la experiencia latinoamericana nos ha dicho. Este es un cambio cultural. Todos los operadores del sistema de justicia deben de saber que no solamente tienen que cambiar, sino que es una oportunidad histórica para reivindicar la labor. Ustedes saben, las encuestas de opinión pública, cómo perciben a los policías. Ahora los policías se capacitaron, tienen protocolos de actuación y es el momento de reivindicar su desempeño institucional ante la ciudadanía. Y creo que esa es una labor que tenemos que participar todos. Aquí no termina. Aquí simplemente concluye una etapa de implementación. La etapa más difícil viene en el futuro. Que este sistema funcione y funcione bien. Que sigamos con temas de mejora continua, que sigamos capacitando, que sigamos generando infraestructura, digamos, funcional para la implementación de este sistema de justicia penal. Yo con esto concluiría. Sí nos gustaría entrar a una etapa de preguntas, pero reiterando que reconocemos el esfuerzo, el trabajo y la colaboración. Hoy Sonora tiene un nuevo sistema de justicia penal y esto fue gracias al esfuerzo de los tres poderes del Estado, del doctor Guillén y sobre todo, consideren, hoy es un día importante. Hoy es como están haciendo un árbol y el árbol tiene que nacer de una manera recta, tiene que generar frutos y sobre todo esta oportunidad histórica de responder a las demandas ciudadanas de mejor justicia, tenemos que garantizarla. Muchísimas gracias. Buenos días. La pregunta es para el doctor Raúl Guillén. Si nos puede detallar, mencionar los delitos graves que ya van a entrar en este nuevo sistema y también si nos puede explicar la forma de operar, ya sea de los juicios orales, si van a ser como vemos en las películas de los Estados Unidos, va a haber un jurado, o sea, si nos puede detallar así narrativamente cómo se van a llevar a cabo. Sí, el día de hoy vamos a entrar con todos los delitos en todo el Estado. Habíamos entrado solamente con los delitos de no graves o donde no se aplicaba prisión preventiva oficiosa en el primer bloque, que fue en la capital en el arranque el 15 de diciembre, y habíamos entrado en el segundo bloque también, sí, con todos los delitos excepto los delitos de impacto social o de prisión preventiva oficiosa, Caborca, Navojoa, San Luis y Navojoa, sí, y ahora estamos prácticamente iniciando con todos los delitos en 3 distritos, Obregón, Nogales y Guaymas. Y en el resto del Estado también se abre para todos los delitos. ¿Cuáles son los delitos de impacto social o de prisión preventiva oficiosa? Homicidio, en todas sus modalidades, bueno, intencionales, la violación, ¿sí? El secuestro, ¿sí? Los robos con violencia en las personas con armas de fuego, ¿sí? Todos los delitos que marca la Constitución como delitos de prisión preventiva oficiosa. Y en relación a que cómo van a ser los casos, ustedes lo pudieron apreciar el día 18 de mayo, los medios de comunicación, muchos de ustedes pudieron acudir al primer juicio que se celebró. En este juicio, la víctima y el imputado permitió el acceso a los medios de comunicación, se grabó la audiencia. Ustedes pudieron apreciar cómo el defensor público hizo su trabajo, cómo evidenció en su momento algunas inconsistencias del parte informativo policíaco o del IPH, lo cual es excelente porque exhibe el trabajo del defensor público y exhibe el trabajo del policía municipal. Cómo el Ministerio Público tuvo que argumentar y señalar que esas pequeñas inconsistencias en el llenado del IPH no eran suficientes, ¿sí? Y cómo el juez resolvió ahí en la audiencia y explicó las razones del por qué esa inconsistencia no era suficiente. Todo lo pudimos apreciar, si es un debate, ¿sí? Aquí no hay jurado, es un sistema donde está un juez, ¿sí? Un juez que es el que lleva la audiencia,
que es el que conduce la audiencia y es el que toma la decisión. Y como ustedes pudieron apreciar en ese primer juicio, ahí se dio el fallo, ahí se declaró culpable, ¿sí? Entonces, este nivel de transparencia es histórico, en serio se los digo, en mi calidad de académico, ¿sí?, que llevamos trabajando este tema, Sonora está en un gran paso, un paso histórico, ¿no? Nunca antes habíamos estado tan cerca de concretar, ¿sí?, un sistema de justicia abierto, público, donde cualquier ciudadano pueda acudir. ¿Cómo se hace justicia, no? Es una justicia a la vista de todos, es una justicia acorde a un sistema democrático, acorde a un sistema donde hay más control hacia el gobierno, ¿no? Créanme, se los digo, la última reforma importante fue hace 100 años, tuvo que pasar un siglo, ¿sí?, para que en México y en Sonora tuviéramos otra forma, ¿no?, de enjuiciar. Doctor, bueno, para cualquiera de los dos que me puedan contestar, Juan Bernardo Díaz de la 97.1, el mitotero. Doctor, me queda claro que se cambia, somos testigos de la historia, la cuestión de la cobertura informativa, que es el tema que siempre se ha tocado en ese sentido, sobre el nuevo sistema de justicia penal. Me queda claro que va a ser totalmente, casi radicalmente modificado. La gente, ahorita que comentaba la perspectiva, la gente percibe que desde el momento en que el reportero o el informativo no puede dar a conocer ni identidades, ni nombres, ni rasgos, ni series particulares, y creo que por ahí me comentaban, a lo mejor estoy equivocado y me gustaría que me corrigieran, ni direcciones donde sucedió el suceso, porque todo está sujeto a investigación. Dice la gente que a partir de ese momento se está como que protegiendo más al presunto, al sospechoso, que a la víctima. ¿Cómo vamos a poder trabajar los medios de comunicación para poder, o cómo va a trabajar el sistema para poder evitar esa perspectiva que tiene la gente sobre la impartición de justicia en el Estado? A ver, yo creo que esta es una de las preguntas muy interesantes y profundas. ¿Cuál es, digamos, el sentir de la reforma? ¿O cuál es lo que movió la reforma? Es personas que fueron sujetas a la comisión de delito y quedaran totalmente impune. El centro de esta reforma es la víctima. Tanto es así que la víctima tiene un papel que no tenía en el sistema tradicional. La víctima ya puede acudir a juicio y la víctima de un delito tiene la obligación de recibir asistencia jurídica, médica y psicológica por parte del Estado. Y en todas las etapas procesales hay que buscar siempre la no revictimización y proteger a la persona que fue sujeta de un delito, y más cuando son delitos graves. También una parte importante que tenía quejas el sistema, digamos, penal mexicano, era que se cometían excesos y no se garantizaba el debido proceso. Un punto fundamental, y México es uno de los países que tiene recomendaciones en derechos humanos, y también era fundamental garantizar este debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas inculpadas. ¿Qué está pasando? Algunos medios lo han dicho. El sistema, al garantizar los derechos individuales, derechos humanos de las personas que están, digamos, sujetas a un procedimiento o son inculpadas, estamos protegiéndolo. Realmente no es así. Lo que se quiere es garantizar este debido proceso y que una persona se considere culpable hasta que exista una sentencia. Y muchas veces lo que se quería era evitar que una persona que era detenida y aparecía en los medios, después tenían una sentencia pública y una sentencia social. Yo no digo que muchas veces no lo era, pero en algunas, y pueden ser las menos, sí, personas que se veían inculpadas de delitos aparecían públicamente en prensa como si lo hubieran cometido, y después tenían muchísimos problemas para reivindicarse socialmente, para obtener un trabajo, porque la sentencia más dura es la sentencia social. Sí. Contribuyó mucho para fomentar la cultura de la denuncia, y este es otro de los temas importantes. Existe en México una cifra negra muy alta, comparándolo con los países europeos, no con los países latinoamericanos. O sea, ¿por qué las personas no denuncian? Porque no creen en las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, porque creen que van a perder tiempo y porque muchas veces tienen miedo. Eso es una parte de lo que queremos evitar.
Pero, por ejemplo, regresamos a su tema fundamental. ¿Hasta dónde está la línea entre la libertad de expresión y la libertad de informar de una manera debida, correcta? Y una noticia, lo fundamental es hacerlo de manera rápida. Entonces, obviamente, ¿y hasta dónde está la línea de que protege el debido procedimiento y los derechos de los inculpados? Aquí sí se modifican y se cambian de manera trascendental los hábitos naturales. Y no solamente es en los medios de comunicación. Por ejemplo, escuelas y facultades de Derecho también tienen que modificar su plan de estudios. Estamos informando a la ciudadanía que este es un sistema que te permite vías alternas. Entonces, personas que pueden negociar y dices, ¿cómo voy a negociar cuando soy víctima de un delito? Siempre y cuando no se agrave se va a denunciar. Pero regresando al tema fundamental. En esto, aquí el gobierno del Estado también ha hecho talleres para medios de comunicación. Las personas que han impartido los medios de comunicación, Omar Sánchez de Tagle, él es periodista, entonces él también entiende su función, porque dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si conozco de un hecho ilícito, no lo voy a anunciar, ¿dónde queda el trabajo del reportero o del medio de comunicación? Entonces, sí se puede seguir informando, hay un protocolo, hay, digamos, una forma diferente de hacer las cosas, y yo sí quiero decirles que ustedes como medios de comunicación sean parte de este proceso. Lo fundamental y lo relevante es empezar a hacer las cosas de manera diferentes y saber informar, sobre todo con veracidad y sobre todo con ese profesionalismo que a ustedes les caracteriza. Buenos días. Preguntarle primero, ¿cuáles son los estados que todavía hacen falta por aprobar este sistema, por implementarlo? Si existe alguna sanción para ellos o qué es lo que procede. Y pues en lo que he observado en Sonora y en los otros estados, ¿qué es lo que se puede mejorar de lo que va hasta ahorita? Sí, mire, el proceso de implementación del sistema acusatorio fue un proceso de carácter, en algunos lugares, casi en todos, de carácter gradual. ¿Qué quiere decir? Igual que Sonora, entraban por zona o entraban por delito. Chihuahua en el 2007 fue el primero en implementar, después vino Morelos, Estado de México, y le puedo decir que hoy llegamos al día 16. La fecha límite, 16 estados ya con el nuevo sistema de justicia. La fecha límite es el 18 de junio. Los otros 16 estados que ya están en operación, por ejemplo, Baja California tiene actualmente de 5 municipios, tiene 3 implementados, les faltan los más complicados, Rosarito y Tijuana, pero prácticamente todos los estados del país ya tienen definido cuándo van a ser las fechas de implementación. Por ejemplo, hoy entraban al mismo tiempo Sonora y Querétaro, el miércoles concluye también su proceso de implementación Guanajuato, y le puedo decir que si quiere, bueno, en la página web de CETEC vienen cuáles son las fechas que van a entrar. Prácticamente Baja California Sur, Distrito Federal, Baja California Norte se van al 18 de junio, nosotros el 16. Les puedo decir que en estos 18 días los demás estados van a concluir su proceso. Pero que concluyan el proceso, y quiero hacer énfasis, que estén operando ya bajo el nuevo sistema de justicia penal, no quiere decir que ya se terminó. Hay que seguir avanzando, hay que seguir en procesos de modernización. Latinoamérica tuvo un proceso de maduración, en algunos países duró entre 3 y 8 años, y México lo que queremos es que este nuevo sistema de justicia prácticamente sea una realidad en un proceso menos de 5 años. Yo le comento, así de un tema anecdótico, vinieron de la Universidad de Ciudad Juárez los muchachos que estudian Derecho a Hermosillo a ver cómo era el nuevo sistema. Ellos ya tenían prácticamente 8 años operando. Cuando llegaron aquí y vieron cómo se desarrollaba el proceso, se sorprendieron. O sea, no es como cuando alguien está acostumbrado a escribir a máquina y después tenía una laptop, ¿no? Es un proceso difícil, es un cambio de carácter cultural que se tiene que madurar. ¿Qué pasó en el país? Lamentablemente, hubiéramos querido que el proceso fuera de manera gradual en todas las entidades federativas. Algunos estados tuvieron la voluntad institucional y política de hacerlo relativamente muy rápido, pero nadie, como, o sea, los que por ejemplo, Chihuahua lo hizo como en 1 año 8 meses, ninguno lo había hecho como en Sonora en 8 meses, eso es un mérito particular, pero también lo más importante, por ejemplo,
Oaxaca empezó en el 2008 y va a terminar, Oaxaca es el estado que va a tardar casi 8 años, pero esto obedece a una realidad, digamos, de diversas índoles, un tema presupuestal, un tema, por ejemplo, Oaxaca hay un tema de usos y costumbres muy arraigados socialmente, entonces no es fácil llegar a esta etapa. Esta etapa es un proceso de muchas horas de trabajo, de mucha inversión pública y que requiere, digamos, a diferencia de otras reformas del Estado, ustedes han visto que tenemos reformas en temas de telecomunicaciones, en educación, temas financieros, hasta las electorales, pero el mérito de esta reforma de justicia es que tiene un tiempo. O sea, 18 de junio de 2016, todo el Estado, todo el país, tiene que estar operando bajo el sistema acusatorio. Se me olvidó esa pregunta. A ver, esa es una pregunta que... A ver, no vemos esa posibilidad. Aquí hay que considerar que es un proceso de implementación de dos justicias, de la justicia estatal y de la justicia federal. La justicia federal concluye el 14 de junio. Pero ¿qué pasaría en el caso hipotético? Si detienen a una persona y lo quieren juzgar bajo el método tradicional, puede imponer o puede solicitar, digamos, un mecanismo procesal judicial para obligar a la autoridad que lo juzgue bajo el sistema acusatorio. Y también, en algunos casos, se someterá a la interpretación judicial, pero podríamos tener un problema de generar alguna impunidad por un proceso que se pueda dar de esa naturaleza. Pero prácticamente no existe esta posibilidad porque todos los estados ya tienen definida su conclusión de la implementación del sistema acusatorio. Y también si ya tienen contabilizados los ahorros que se generan. Este es un tema importante. Hay que decirlo. Vamos a tener que convivir por lo menos 5 años con dos sistemas. Los casos que digamos, los delitos que se hayan cometido bajo el sistema tradicional se tendrán que ir juzgando bajo esta materia. Ustedes saben, los juzgados, por ejemplo, penales, tienen una fuerte carga de trabajo, pero como no va a llegar de una manera gradual, tendremos que ir cerrando juzgados, acumulando unos hasta que concluyamos el último caso. Ese es un tema importante. Es un proceso de liquidación del viejo sistema que nos puede durar como 5 años. ¿Y cuántos casos están abiertos? Cada una de las entidades tiene los casos, esos cambian de manera muy rápida, pero yo le puedo decir que los censos de seguridad y justicia, los de INEGI, ahí vienen las cifras precisas en cada entidad federativa, cuántos casos conocen por año. Y muchas veces es difícil dar cantidades, porque un caso pueden emitir una sentencia condenatoria, pero pueden apelar o pueden, en un momento dado, estar sujetos a un procedimiento de amparo. Los ahorros. Qué bueno. A ver, hay un estudio de costo-beneficio por parte de CETEC y este sistema genera muchos ahorros en diversos sentidos. Uno, etapas procesales más rápidas para la ciudadanía. Número 2, que en un momento dado el Estado va a gastar mucho menos en personas que estén en prisión preventiva. Y número 3, es difícil contestar esa pregunta porque hay un ahorro al Estado que muchas veces no se nota. Una persona que esté detenida deja de trabajar y deja de producir. Y al mismo tiempo, las personas que son familiares, cuando van a visitarlo también están gastando para llevarles comida, para transportarse, para darles algo de dinero. Entonces, el costo-beneficio de tener, digamos, este nuevo sistema de justicia son datos, digamos, de carácter exponencial. Yo sí le podría mandar, si quiere, unas notas de cuánto ha disminuido la prisión preventiva en el país,
cuánto se pudieron haber ahorrado en cárceles, pero dar una cifra precisa yo creo que es una forma arriesgada porque son muchos rubros los que hay que considerar. Por ejemplo, lo que equivale al ahorro de un gasto de un juez que está 1 año y medio en un procedimiento a un mes. Entonces yo le podría dar los datos objetivos, si quiere se lo mando por correo electrónico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.